En esta página intentaré explicar quién, a mi criterio, debiera estar ocupando la presidencia de Bolivia en forma interina para conducir institucionalmente el país hasta una salida electoral de esta situación absolutamente anómala. Voy a explicar por qué creo que la persona que señalaré debiera estar en la presidencia de Bolivia de manera interina, y voy a explicar quiénes podrían y quiénes no mediar en una negociación para llegar a un acuerdo de ese tipo. Antes de señalar quién debiera ser en este momento, a esta hora, quien ocupe la presidencia de Bolivia, voy a decir que Jeanine Áñez, quien en este momento, por estas horas, de facto, ocupa esa presidencia, no tiene legitimidad para hacerlo. Por lo tanto, no es Jeanine Áñez la salida institucional o la senda hacia retomar la institucionalidad. ¿Por qué? Porque su arribo a la primera magistratura ha sido de una manera totalmente ilegítima. ¿Por qué ha sido totalmente ilegítimo? Bueno, ya lo hemos explicado, lo hemos empezado a explicar en páginas anteriores. Si el presidente ha renunciado, lo lógico es que asuma el vicepresidente. Si el vicepresidente también ha renunciado, la línea sucesoria sigue por quien ocupe la presidencia en el Senado. Pero si también, que es el caso de Bolivia, quien ocupa la presidencia del Senado ha renunciado, entonces queda quien ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados, que en caso de haber renunciado también, bueno, ahí es el Congreso quien en una votación tiene que decidir quién va a ocupar el cargo de la presidencia del Senado para que esté en la posición de la línea de sucesión y se haga cargo de la presidencia. La presidenta del Senado con Evo Morales era una senadora de su propio partido, Adriana Salvatierra. Había renunciado por la misma razón de Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Les estaban amenazando a familiares, estaban haciendo ataques selectivos a los hogares y a las familias de los miembros del gobierno y de los legisladores del gobierno, así que Adriana Salvatierra había renunciado, entonces quedaba en la línea sucesora al titular de la Cámara de Diputados, pero estaba en la misma condición, había renunciado. Entonces el Congreso tenía que reunirse y votar quién ocupa la presidencia del Senado a la que había renunciado Salvatierra, para que esa persona esté en la línea sucesoria y por lo tanto se convierta en presidente. Se hizo una reunión, una sesión absolutamente sin quórum, porque la mayoría en ambas cámaras la tiene el MAS, el Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales. No hubo quórum porque los legisladores del MAS no pudieron llegar al edificio del Congreso porque la ciudad estaba sitiada por piquetes, y piquetes sobre todo de las fuerzas cruceñas, ¿no? Las que llegaron de Santa Cruz apoyando el liderazgo de Camacho, ¿no? Del líder de los ultraconservadores santacruceños que venían a voltear, ¿no? a Evo Morales. La cuestión es que el Congreso tenía que votar, no hubo quórum, no pudo deliberar. Sin quórum, los legisladores opositores la eligieron a Jeanine Áñez como sucesora de Evo Morales, y eso no tiene legitimidad. Desde el jueves pasado hay una persona en la posición, en la línea sucesoria. ¿Quién es? Es una senadora también del partido de Evo Morales, se llama Mónica Cope, Mónica Eva Cope, ¿no? Es una senadora que era la segunda, después de Adriana Salvatierra, en la bancada oficialista. Personalmente creo que la lógica constitucional nos indica que la presidencia de ambas cámaras no la tiene una persona, la tiene
la fuerza política que es mayoritaria en esa Cámara, ¿no? Si la fuerza política mayoritaria en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos son los demócratas, entonces el presidente de la Cámara tiene que ser demócrata. Y si renunciara, en este caso Nancy Pelosi, que es la demócrata que ocupa la presidencia, si ella renunciara a su cargo, es el Partido Demócrata, o sea, el partido que tiene la mayoría de los escaños en esa Cámara, el que designa al nuevo presidente o al sucesor del presidente anterior en esa Cámara. Esa lógica en Bolivia recién se cumplió el jueves pasado. Y ahí uno ve por qué no pudieron los legisladores oficialistas, los del partido de Evo Morales, que son mayoría en ambas cámaras, llegar al Congreso y dar el quórum para la votación. Porque si hubieran llegado al Congreso y hubieran dado el quórum para la designación del nuevo presidente del Senado, o sea, del sucesor de Evo Morales, porque presidir el Senado es colocarse como tercero en la línea sucesoria, esa mayoría del MAS no hubiera elegido a Jeanine Áñez, porque Jeanine Áñez es una senadora por el departamento de Beni que pertenece al partido Unión Democrática, que es un partido conservador, era opositor al gobierno de Evo Morales. El partido de Evo Morales hubiera designado a Mónica Copa. Recién pudieron llegar a la sala del Congreso, al hemiciclo, el jueves de la semana pasada y la designaron presidenta del Senado. Por ende, Mónica Eva Copa, su nombre completo es Mónica Eva Copa Murga, desde que es la presidenta del Senado, es la que está en la línea sucesoria y tiene que asumir el lugar que dejó vacante Evo Morales al renunciar. Por cierto, Evo Morales está planteando, igual que Álvaro García Linera, que ellos en realidad siguen siendo el presidente y el vice, porque como no hubo una sesión con quórum que aprobara, que votara y aprobara la renuncia que ellos habían presentado, entonces siguen en sus cargos. Acá hay una interpretación de la letra de la lógica constitucional que me parece más certera del lado de quienes apoyan a Jeanine Áñez, que es que Evo Morales renunció y a renglón seguido se fue del país. En el momento en que se va del país y lo hace sin tener un permiso expreso del Congreso, comete abandono del poder, ¿no? Que haya renunciado no quiere decir necesariamente que por haber renunciado pierde la presidencia. Si el Congreso no le aprueba esa renuncia, él sigue siendo presidente hasta que el Congreso efectiviza esa renuncia. Si no le efectiviza el Congreso, sigue siendo presidente. Pero como Evo Morales y su vicepresidente abandonaron el territorio nacional y como lo hicieron sin un permiso del Congreso, un gobernante no se puede ir del país sin tener un permiso del Congreso, no puede salir de un país sin tener un permiso del Congreso. Entonces, como se fueron sin ese permiso del Congreso, se cometió un abandono del poder. Por lo tanto, se activa la línea sucesoria. Pero en la línea sucesoria no es Jeanine Áñez quien debiera estar ocupando la presidencia, sino la senadora por el MAS, Mónica Copa. Para que esto pueda ocurrir, que sería lo que volvería a poner a Bolivia en una senda medianamente institucional, de momento está habitando la dimensión del caos, ¿no? Se ha salido de las vías de la institucionalidad, se ha salido Bolivia del marco de la Constitución. ¿Cómo retomar? No con un gobierno presidido por una mujer que se autodesignó, pero que no tenía la posición en la línea sucesoria como para llegar ahí, salvo que una sesión del Congreso con quórum la votara a ella como vicepresidenta del Senado para ocupar la presidencia. No hubo ese quórum, se votó ella sola y los partidos minoritarios. Los cargos de la titularidad del Senado y de la Cámara de Diputados no son de las personas, son de las fuerzas políticas que tienen la mayoría. Por lo tanto, es el MAS, es el partido de Evo Morales el que tiene que designar al sucesor. A esta altura del caos institucional, para que eso ocurra, tendría que haber un acuerdo. Para que pueda haber un acuerdo,
alguien tendría que mediar. Evo Morales ha sugerido la mediación de Rodríguez Zapatero. José Luis Rodríguez Zapatero es un expresidente español, pertenece al Partido Socialista Obrero Español, el partido de Felipe González y de Pedro Sánchez, el actual presidente de España. Pero Rodríguez Zapatero, no solo que cuando fue presidente del gobierno español tuvo un desempeño de una mediocridad escalofriante, sino que en su rol mediador en Venezuela fracasó absolutamente. La única posibilidad de considerar exitoso el rol mediador del expresidente español Rodríguez Zapatero en Venezuela es que haya trabajado para lo que logró el régimen de Maduro, que es continuar en el poder, ganar tiempo, pero si no, fue un fracaso. ¿Por qué Evo Morales propone a un mediador que ha mostrado su fracaso y que no tiene ninguna credibilidad? No puede ser el expresidente español. Tampoco puede ser el expresidente colombiano Ernesto Samper, que fue titular de UNASUR. ¿Por qué no puede ser Ernesto Samper? Porque ha mostrado que también en este tema está en una vereda, ¿no? Ha sido imparcial y favorable al régimen de Nicolás Maduro en el conflicto interno de Venezuela, por lo tanto no es un hombre que pueda garantizar la mediana ecuanimidad que se necesita para actuar de mediador. Tampoco podría ser la OEA, la Organización de Estados Americanos, quien encare una mediación. ¿Por qué? Porque amén de que fue correcta aparentemente su actuación en inspeccionar el escrutinio y descubrir que había habido la suficiente cantidad de trampas electorales o maniobras fraudulentas como para quitarle verosimilitud a ese comicio y lo declaró anulado. Amén de que esa actuación puede haber sido correcta, posteriormente, y esto ocurrió la semana pasada, el titular de la OEA, Luis Almagro, el uruguayo Luis Almagro, tuvo un pronunciamiento tan desafortunado, fervorosamente en contra de Evo Morales. Yo comparto la crítica que le hizo a Evo Morales, pero el titular de la OEA no se puede pronunciar en esos términos. Se supone que el titular de la OEA está sometido a los límites y a los parámetros de la diplomacia. Luis Almagro rompió totalmente, también en el caso boliviano, ya lo ha roto en varios casos, rompió ese marco de conducta diplomática que un titular de la OEA debe tener. Como cometió ese estropicio diplomático Luis Almagro, no tiene credibilidad para mediar en el conflicto interno boliviano. ¿Quién tiene esa credibilidad? Bueno, hay tres entidades que se han propuesto y pueden ser válidas: la Iglesia Católica, las Naciones Unidas y la Unión Europea. Las tres tienen credenciales para tener cierta ecuanimidad en una negociación. Esa negociación, desde mi punto de vista, para retomar una institucionalidad que permita un gobierno con alguna credibilidad, ¿no? Y que ese gobierno conduzca el país durante los 3 meses que deben desembocar en una nueva elección, ese gobierno tendría que estar conducido no por Jeanine Áñez, para mí una usurpadora en el cargo, sino por la senadora por el partido de Evo Morales, Mónica Eva Kopa. Pero la negociación tendría que acordar también que si bien Kopa asume la presidencia en forma interina, Evo Morales no puede volver a ser candidato. ¿Por qué? Evo Morales lleva 2 años gambeteando los límites que a sus mandatos le pone la Constitución y los límites que le pusieron las urnas, porque en el referéndum del 2016, un referéndum que convocó él, la mayoría de los bolivianos le dijeron que no podía volver a ser candidato y él burló también ese referéndum. Por lo tanto, empezó esa deriva que lo llevó al estropicio electoral, y ese estropicio electoral fue el que detonó el caos. En ese caos se produjo un golpe de Estado, en ese caos la oposición más extremista, que son los ultraconservadores, ultrarreligiosos de Santa Cruz, de Beni y de Pando, los que se adueñaron del escenario político,
Al adueñarse, corrieron del escenario político a Carlos Mesa, a los opositores democráticos, institucionales, constitucionalistas que había tenido Evo Morales, a la pregunta de por qué ahora se produjo la rebelión de Santa Cruz contra Evo Morales y no en el 2016, cuando Evo Morales eludió el límite de la Constitución y luego eludió un referéndum, porque había dos factores que no estaban en el 2016. Uno, la economía estaba viento en popa. Todos ganaban en aquella Bolivia y al liderazgo ultraconservador de Santa Cruz no le interesaba en ese momento que cayera Evo Morales. Segundo, en el Palacio del Plan Alto no estaba Bolsonaro. Con Bolsonaro cubriéndole las espaldas, esa versión boliviana de Bolsonaro, que es el líder santacruceño Luis Fernando Camacho, siente que puede arriesgarse yendo por la totalidad del poder. Y si llega a perder la batalla en el altiplano, vuelve a recurrirse en su bastión de la Media Luna, Beni, Pando, Santa Cruz de la Sierra y Chuquisaca, apostando al separatismo, rompiendo el mapa. Santa Cruz, separada del resto de Bolivia, puede llegar a ser acogida por Brasil dentro de su soberanía o declararse soberana y tener inmediatamente el reconocimiento de Brasil, por lo menos el reconocimiento del actual presidente de Brasil. Este es un marco de la situación. Yo creo que hoy debiera ser la presidenta Mónica Copa. Creo que el acuerdo puede ser mediado por la Iglesia, o por la ONU o por la Unión Europea, y creo que el acuerdo tiene que incluir que Evo Morales no puede volver a ser candidato de nuevo, y tampoco podría serlo Luis Fernando Camacho. ¿Por qué? Por la violencia y por el extremismo y por la responsabilidad en esta deriva que ambos han demostrado.